Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Alejandra Machado Nieto, secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud, con el licenciado Claudio Andreatta, secretario de Informática. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud queremos agradecer por acompañarnos en este video seminario, que forman parte de un ciclo que venimos realizando, que están a cargo de docentes de nuestra facultad, con temas de interés y que están contextualizados dentro de la pandemia por COVID-19 que estamos atravesando. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema epidemiología del COVID-19 en Catamarca. Va a estar a cargo de la magíster licenciada Betina Vianda. Ella es docente de la carrera de Tecnicatura en Hemoterapia. Y como siempre, para aquellos que nos acompañan y para los que hoy están por primera vez, les comento que la licenciada va a disertar. Durante el transcurso podemos ir generando preguntas a través del chat, ya sea el privado o el público, y al terminar la disertación, la licenciada va a contestar todas las preguntas. Así que bueno, vamos a comenzar. Le doy el pase a la licenciada Betina Vianda para que comience con su disertación. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si ahí me escuchan bien. Primero y ante todo, darle las gracias a la Facultad de Ciencias de la Salud por haberme permitido participar en esta serie de webinars que se están dando los días jueves. Darle las gracias al señor decano, el doctor Omar Barrio Nuevo, a la secretaria, la licenciada Alejandra Machado Nieto, la secretaria de Extensión, por haberme invitado a participar, y al licenciado Claudio Andreatta por hacer todo que esto sea posible técnicamente. Bien, y bueno, y gracias por supuesto a todos los participantes que se suman a escuchar esto y permitirme compartir. Yo voy a compartir ahora la pantalla, si me permiten un segundito. Bien. Vamos a comenzar. La idea, cuando me invitan a participar, es hablar un poquito sobre lo que estaba pasando en epidemiología a nivel Catamarca. Bueno, ustedes saben que Catamarca, gracias a Dios, no hay casos todavía, y espero que no haya casos confirmados de COVID-19. Por lo tanto, bueno, intenté hacer toda una revisión desde el contexto general y global para poder sacar los hitos más importantes o los hechos más importantes que han ido sucediendo con toda esta epidemia y pandemia posterior de coronavirus. La idea de plantear esta charla fue pensada hablando un poquito de vigilancia epidemiológica, luego pasar al tema de la cronología del COVID a nivel del mundo, después también hablar sobre los datos epidemiológicos a nivel mundial, después pasar a lo que es en general la definición en Argentina y que nos involucra de lo que es caso sospechoso, confirmado y caso probable, y después terminar hablando con los datos epidemiológicos nacionales y el COVID en Catamarca. Bien. Cuando nosotros queremos empezar a hablar de todo lo que es epidemiología, vigilancia epidemiológica, yo creo que es bueno dar un repaso a estas principales definiciones, entendiendo a la epidemiología como el estudio y la distribución de todos los determinantes de los estados de salud o enfermedad relacionados y con aplicación a todos los problemas de salud. Entendiendo por determinante a todos aquellos factores que intervienen en todo este proceso, tales como los factores más proximales al ser humano, como aquellos factores distales o macrodeterminantes. Y dentro de este contexto citamos tanto a aquellos factores que tienen que ver desde lo biológico, lo genético y lo más cercano al sujeto, como todos aquellos determinantes en salud que tienen que ver con el contexto más bien socioambiental, cultural, factores económicos que van a influir directamente también sobre estos procesos de salud o enfermedad.
bajo este contexto de lo que es la epidemiología, vemos que en todo proceso de salud-enfermedad estos factores van a influir, donde vamos a encontrar que el agente infeccioso es una causa que es necesaria para que se produzca una enfermedad. Si lo situamos en el marco del COVID, vamos a situar al virus del COVID como una causa necesaria, pero a veces no es suficiente, es decir, tiene que haber también un contexto en el cual se desarrolla este ser humano para que verdaderamente pueda enfermarse. Dentro de la epidemiología, lo que se ha venido haciendo, si bien es una enfermedad sumamente nueva, es una enfermedad considerada emergente por ser nueva, hay mucho por aprender, por supuesto, es poco lo que se sabe, pero todo este seguimiento que se está haciendo en epidemiología se lo sitúa dentro de lo que es el contexto de la vigilancia epidemiológica. Y podemos definir la vigilancia epidemiológica como la recolección y el análisis de los datos que se van registrando en forma sistemática, en forma oportuna, en forma periódica dentro de un sistema de salud, que pasan a ser un insumo de información integral y la cual debe ser también periódicamente y oportunamente informada, divulgada a través de todos los medios, tanto a la sociedad como en el mismo sistema sanitario. ¿Para qué? Para que obviamente se puedan tomar las mejores decisiones y ejecutar las mejores estrategias de intervención para mejorar estos procesos de salud-enfermedad. La última revisión que se hizo en Argentina fue en el año 2007, donde está el manual de normas y procedimientos, en el cual se está basando, obviamente, en este caso, nuestro país para hacer la vigilancia, está encuadrado esta patología del COVID. Nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es el SINAVE, donde vamos a tener los 3 niveles. El nivel local, provincial y nacional, que intervienen bajo este proceso estandarizado y coordinado. La coordinación es uno de los aspectos más importantes que podemos mencionar dentro de la vigilancia. Ahí vamos a tener el nivel local, que está muy relacionado, está directamente vinculado con los efectores de salud, es decir, el centro de salud con su recurso humano, que es aquel que nos va a notificar de todos estos posibles casos de COVID, es decir, todos los casos que se les llama casos sospechosos de COVID, es el sistema local de salud, es decir, los centros de salud, los que son encargados de notificar bajo determinados instrumentos o herramientas que el Sistema Nacional de Vigilancia los provee y ya los tiene definidos. Esa notificación y ese reporte pasa al sistema provincial. En este caso, nuestra provincia es la Dirección Provincial de Epidemiología, que es aquella que se va a informar y va a recibir las notificaciones de todos los casos de COVID, o los casos sospechosos en este momento de COVID que haya en la provincia. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento, para hacer una evaluación, para hacer el testeo de esos casos, y ahí, automáticamente el sistema provincial reporta a un sistema nacional, también a través de los instrumentos que ya están estandarizados, para que se informe a nivel nacional y comience a ser insumo de las estadísticas y forme parte ya del proceso de vigilancia a nivel nacional. En este caso, a nivel provincial, la Dirección de Epidemiología funciona en el Ministerio de Salud, está a cargo de la doctora Gloria Barrio Nuevo, y también está la doctora Silvia Busto, que es la directora de enfermedades crónicas, que también está a cargo de todo este proceso de vigilancia del COVID-19 en nuestra provincia. En cuanto a las estrategias básicas que se van a llevar, es una vigilancia clínica, que está muy relacionado a lo que llamamos el caso sospechoso, que ya lo vamos a ver. También está, esto está muy relacionado con los signos y síntomas que van presentando los posibles casos de COVID-19, por eso se llama vigilancia clínica, está vinculado al aspecto físico del paciente. Después tenemos la vigilancia de laboratorio, que en este caso se lleva a cabo en el COVID, porque justamente a través del análisis de laboratorio es cómo se va a confirmar este caso como positivo, o bien ya se lo descarta. Y después está el proceso de vigilancia centinela, que no se está llevando a cabo en este momento.
vamos a ver que dentro del proceso que se está llevando a cabo, como las actividades básicas de vigilancia, vamos a tener la recolección y notificación de esos datos a través de estos sistemas estandarizados. Después va a venir la etapa de consolidación y procesamiento con análisis de todos esos datos, que esto se realiza a nivel, o sea, la recolección en la etapa anterior, como dije, la hacen los centros de salud, reportan al Ministerio de Salud, Dirección de Epidemiología, y ahí es donde se va a hacer la fase de consolidación y análisis de estos datos, y ahí es donde también se vincula a nivel nacional, donde se produce también un análisis conjunto. Luego vamos a tener la formulación de las recomendaciones y estrategias de salud. Luego se difunde la información y se hace la supervisión y evaluación con el monitoreo de todo este proceso íntegro de vigilancia para ver qué aspectos hay que modificar o revalorizar. Esto es un marco general que en el COVID obviamente se está llevando a cabo. Si nosotros nos situamos específicamente dentro del COVID, acá yo puse la foto de nuestro hospital Malbrán a nivel nacional, que fueron los primeros en Argentina que han logrado fotografiar el virus del COVID. Si nosotros hacemos toda la cronología de la actuación muy resumida de lo que ha hecho la OMS a nivel de coronavirus, vamos a ver que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un primer conglomerado de casos de neumonía en la ciudad el 31 de diciembre de 2019. Es decir, es la primera voz que sale a nivel mundial de los primeros casos, que por supuesto en ese momento no estaban identificados como COVID-19, sino que como un conglomerado, es decir, un grupo de sujetos que presentaban este tipo de neumonía que no estaba estudiada y era totalmente desconocida. El 4 de enero del 2020 ya, la OMS comienza a informar a nivel de redes sociales la existencia ya de este conglomerado y el primer parte sobre los primeros brotes epidémicos en relación a este nuevo virus, pero ya lo socializa con redes sociales. Anteriormente no estaba socializado. Ya el 13 de enero, la OMS confirma un primer caso ya de COVID-19 en Tailandia, que es el primer caso que queda registrado ya fuera de la órbita de China. Posteriormente, o sea, entre el 13 de enero y el 31 de enero, vamos a ver que hubo hubo opiniones sobre que había una alta probabilidad de transmisión entre humanos, y otros, primero se sostenía que era limitada, después se dieron cuenta que era altamente transmisible esta enfermedad, ya que el contagio es directo, por lo tanto difícil de controlar. Eso fue en el interín del 13 de enero al 30, cuando ya en China, el 30 de enero, ya hay más de 9.700 casos, ya comienza a haber 106 casos en 19 países más, y ahí la OMS lo declara como un brote al coronavirus, destacándolo ya como una emergencia en salud pública a nivel internacional. Esto fue un hito importante y trascendental, ya que comenzaron a estar en alerta con mayor estado de alarma todos los países. El 11 de febrero ya la OMS lo tipifica, es decir, lo denomina la enfermedad como COVID-19, que es una abreviatura hecha en inglés, pero el 11 de febrero ya queda con el nombre, y como un hito destacado que nos involucra a nosotros, el 4 de marzo Argentina aparece ya con el primer caso confirmado de COVID-19. Y ya el 11 de marzo, para finalizar, muy resumido, la OMS ya declara al COVID-19 como una pandemia. En función de esto, si nosotros nos remitimos a los datos epidemiológicos a nivel mundial, ¿qué podemos decir? Esto es un mapa de la situación del COVID
donde actualmente, esto está actualizado, hay 188 países afectados, casos confirmados llevamos 7.747.323, y fallecidos en el mundo tenemos 415.174 casos. Si nosotros queremos ver esta cifra, o sea, acá nosotros, no sé si se puede ver, hacemos una vinculación a nivel directo ya, vamos a ver, esto es lo que sucede en este momento. No sé si se puede apreciar. Vamos a ver Argentina, ¿sí? La tenemos acá. Ese es el mapa a nivel mundial de la cantidad de casos. Ahí está. Ahí está Argentina, si lo pueden ver, con 25.987 casos, que es ahí lo que sucede al día de hoy, pero vemos cómo ha tenido una distribución en Estados Unidos, como ya sabemos, muy fuerte, todo lo que es Europa, y todo lo que es a nivel China, que obviamente ya está con reducción de cifras y con otro estado de situación. Bien. A nivel mundial, como dijimos, 418.000 muertes llevamos, y dentro de lo que es América, el mapa que sigue. Bien, acá está reflejado a nivel mundial cuáles son los 10 países que han tenido hasta hoy la cifra de mayor cantidad de casos con la cantidad de muertes registradas, ¿sí? Y vamos a ver, obviamente, primero está Estados Unidos, como se ve ahí, con más de casi 2 millones de casos y 112.000 muertes. Fíjense Brasil, un país limítrofe nuestro, con 772.000 casos y casi 40.000 muertes. Vamos a tener a Rusia en el mundo con 493.000 casos y 6.000 muertes aproximadamente, por supuesto, las cifras que yo les voy dando, y así sucesivamente. Tenemos el Reino Unido con 291.000 casos y 41.000 muertes, pero bueno, lo que más importa en este caso, Estados Unidos, Brasil y Perú en Latinoamérica están dentro de los 10 países con mayor cantidad de casos. Y si vamos específicamente a Sudamérica, vamos a tener, fíjense, lo llamativo es, si bien Argentina tenemos 25.986 casos, vamos a ver Chile como un país limítrofe con 148.000 casos y 2.500 muertes aproximado, y bueno, Brasil, que obviamente un país mucho más densamente poblado, con 772.416 casos y 39.000 muertes. Otro país que llama mucho la atención es Perú, con 207.000 casos y 5.800 muertes, la verdad que es llamativo también. Si nosotros nos vemos en ese contexto a nivel Latinoamérica, estamos, digamos, bastante bien, por decirlo de alguna manera, cómo viene la pandemia en nuestro país. En el caso específico de la vigilancia epidemiológica que se está haciendo en COVID, el objetivo principal que se plantea, ¿cuál es? Que se haga una actual revisión y detección de manera temprana de todos los casos, permitiendo obviamente la atención adecuada de estos pacientes y todas las medidas de prevención, tratamiento, pero también de investigación de todos los casos o posibles casos para poder evitar la diseminación de esta enfermedad.
en este caso vamos a ver nosotros que Argentina define, obviamente que en base a todos los parámetros internacionales, define a caso sospechoso desde el punto de vista normativo, que ya es un caso de notificación obligatoria, constituye un evento de salud de notificación obligatoria en el marco de la ley 15.465, y este debe ser reportado de manera inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia, el SINAVE. Todas las definiciones que ha habido hasta el momento son definiciones dinámicas, porque como sabemos se va cambiando permanentemente el estudio que se está haciendo, las investigaciones, y por lo tanto van variando todas las definiciones de casos y las definiciones que se vayan haciendo como las estrategias de salud. La última definición de casos que se observa es la del 8 de junio de este año, por supuesto, donde está clasificado en distintos criterios. El primer criterio que se toma es aquella persona que presente dos o más síntomas como fiebre o tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia reciente, y que puede ser además que en los últimos 14 días tenga un historial de viaje a algún país o dentro del interior acá de nuestro país donde haya circulación viral, que se dice, o haya transmisión local del virus. También puede ser que trabaje o resida en instituciones cerradas o con internación, ¿sí? Ese es uno de los primeros criterios, que sea personal esencial de trabajo de esos lugares o resida lo que se llaman en los barrios populares o pueblos originarios. Ese es un primer criterio que se tiene para definir a caso sospechoso. El segundo criterio es toda persona que presente dos o más síntomas como fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia, o también que requiera alguna internación, pero donde haya algún nexo epidemiológico, es decir, que pueda haber estado con algún contacto con alguna persona que haya estado, posteriormente se le haya confirmado caso de COVID-19. Otro criterio es aquella persona que haya estado lo que se denomina en contacto estrecho. Y ahí tenemos la presencia de uno o más síntomas, ya es uno, no necesariamente dos, como los que veníamos mencionando, para no volver a repetirlos. Después tenemos el cuarto criterio, que es toda aquella persona que presente anosmia o disgeusia de reciente aparición y sin ninguna otra causa que se pueda sospechar, ¿sí? Y por último está el criterio que es básicamente para el personal de salud, que lo pueden observar ahí en el último párrafo, que es aquellas personas o el personal de salud que se desempeñe en zonas donde haya transmisión local del virus y presente dos o más síntomas como los que estábamos mencionando. También que trabaje en zonas donde haya transmisión local del virus, pero que lleve a cabo atención de pacientes con COVID-19. Bien, esos son los últimos criterios de caso sospechoso que se tiene actualmente en nuestro país. Y ahí es bueno resaltar a lo que se denomina contacto estrecho y contacto estrecho en el personal de salud. Contacto estrecho es toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso que esté confirmado, mientras ese caso, ese sujeto, haya presentado síntomas y que esta persona que estuvo a cargo del cuidado de ese sujeto no se haya cuidado, no haya utilizado las medidas de prevención adecuadas. Y también entra en la definición de contacto estrecho aquella persona que no haya permanecido, no haya respetado ese distanciamiento de 2 metros mientras el caso presentaba síntomas y que ese contacto o esa distancia no se haya respetado por lo menos durante 15 minutos.
Entonces, eso ya se define como caso contacto estrecho y entra en el caso del rótulo de caso sospechoso. Dentro del personal de salud se denominó a contacto estrecho a todo aquel personal de salud que sin utilizar, acá está la salvedad, sin utilizar el equipo de protección, permanezca a una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado durante al menos 15 minutos, que tenga contacto directo con algunas secreciones, algún tipo de secreciones del paciente, que esté en algún contacto directo con el entorno donde se mueve este paciente, donde permanece el paciente, y que haya realizado o haya estado presente en algún procedimiento donde pueda haber existido alguna aerosolización del virus en esa habitación o en la zona donde esté el paciente. Entonces eso también se denomina contacto estrecho en el personal de salud. Aquella persona o aquel personal de salud que estuvo en contacto con el paciente, pero estuvo con el equipamiento necesario para su protección, no se denomina, no entra dentro de la categoría de contacto estrecho. Yo creo que esto es importante destacarlo. Si estuvo bien protegido, no entraría dentro de esta categoría. Caso confirmado en nuestro país, por ende en nuestra provincia, se lo denomina a todo aquel caso sospechoso probable, obviamente que por resultado de laboratorio haya tenido resultado positivo para COVID-19, y la notificación como proceso dentro de la vigilancia epidemiológica es todos aquellos contactos estrechos deben ser monitoreados durante 14 días desde el último momento que haya tenido ese contacto. Entonces, esos casos sí se los debe notificar. Y entra dentro del sistema epidemiológico, el Sistema Nacional de Vigilancia. Si nosotros vamos a remitirnos a los datos epidemiológicos nacionales, acá lo que les muestro es lo último publicado por el Ministerio de Salud de la Nación del día de ayer, con fecha 10, en el informe vespertino, y vamos a ver que las provincias afectadas son 22, casos notificados hubo 191.436 notificados, descartados 151.512, confirmados 25.974, hoy son un poco más, tengo la cifra de 25.987 ya para hoy, deben ser más a esta altura de la jornada, y ahí tenemos la cantidad de casos importados, un 3,8 del total, 996 eran importados, con contacto estrecho 10.657, el 41%, y un 38% de circulación comunitaria, que equivalen prácticamente a 10.000 casos, 9.948. En investigación hay el 16% de los casos, 4.373, y fallecidos 375 casos. Y acá nosotros podemos observar la curva, cómo se ha ido registrando, cómo vemos que en los últimos días se ha acelerado esa curva que está dentro de lo que se esperaba en el país para la segunda quincena de mayo y los primeros días de junio. Vemos cómo se han aumentado la cantidad de casos. Si nosotros ya vemos el detalle por provincia, vamos a ver que, bueno, no hace falta que yo les lea, pero sí lo que es destacable para el caso nuestro, que Catamarca continúa con 0 casos, a la fecha no hay ningún caso confirmado, y lo que traté de resaltar, las provincias limítrofes nuestras, como Córdoba, al día de ayer, llevó 5 casos nuevos, y 471 acumulados. La Rioja, en el día de ayer no había confirmado ningún caso, pero ya lleva 64. Salta, como otra provincia limítrofe, iba con 3 casos y 19 en total confirmados. Santiago del Estero, con 22 casos confirmados, 48 Tucumán, y no habían reportado casos nuevos confirmados. Traté de resaltar lo que son provincias limítrofes nuestras, donde podemos tener una mayor influencia. Si nosotros vemos las principales franjas etarias, acá tenemos una distribución por edad,
Este es también, al día de ayer, en el último reporte, podemos ver la curva, como la mayor franja etaria está entre los 20 y 59 años, con mayor cantidad de casos positivos para COVID, pero es inversamente proporcional si vemos a la curva. Vemos que la mayor curva de letalidad obviamente se encuentra en las personas mayores. Vemos que es con toda, marca, tienen el mismo comportamiento de lo que se refleja a nivel mundial. Analizando ya un poco las curvas más específicas de Argentina, vemos que si vemos los casos confirmados por sexo, vamos a ver que tiene una distribución muy similar entre varones y mujeres, si vemos en el caso de la tabla de la curva o el gráfico de fallecidos, vamos a ver que ahí sí se observa una diferencia, y la podemos ver en el gráfico de la derecha, donde sí hay un 57% de fallecimiento más en hombres que en mujeres, distinto al comportamiento de casos confirmados. En cuanto a la fase de administración de aislamiento, simplemente marcarlo para no perder tiempo en esto, pero sí vamos a ver que Argentina se encuentra, y nuestra provincia también, en la fase 4 de reapertura progresiva de la cuarentena, donde hay excepciones provinciales en base a prohibiciones nacionales. La movilidad de la población es hasta un 75%, con un tiempo de duplicación de casos de más de 25 días, y hay ciertas restricciones locales. Ahora, esto está sujeto obviamente a cada provincia. Nosotros estamos en esta fase, no así la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires y el AMBA, que tienen otra realidad sanitaria. En cuanto a la situación en Catamarca, ¿qué podemos destacar? Consultando las páginas oficiales, el Ministerio de Salud reporta que no hay casos confirmados en nuestra provincia. Yo, como docente de la facultad, envié nota y está pedida la información al Ministerio de Salud. La verdad que es poca la información que se puede tener de los sitios oficiales. Yo fui directamente al Ministerio de Salud de la provincia, a la Dirección de Epidemiología. No pude obtener la información como estaba solicitada de hace ya una semana para este webinar. Sacando los datos oficiales, sí se pudo determinar oficialmente 224 testeos, extraoficialmente me mencionaron que eran aproximadamente 400, pero yo les reflejo acá lo que sale en el sitio oficial de la provincia. El día 9, que fue el último reporte en la página, aparecían 15 muestras que habían arrojado resultado negativo para COVID-19, pero bueno, los testeos totales extraoficialmente, repito, serían alrededor de 400. Si yo me fijo en la página oficial, que es donde pude acceder a esa información, da que Catamarca había testeado 224 casos. No obstante así, Catamarca está libre de coronavirus hasta el día de hoy, con fuertes medidas preventivas y de aislamiento, obviamente, a nivel de provincia, pero las autoridades sanitarias siguen reiterando, como lo reflejo acá, la necesidad de cumplir con este aislamiento preventivo para evitar los contagios masivos. ¿Qué hizo Catamarca en relación a esta emergencia sanitaria en el país de COVID-19? En el boletín oficial de la provincia, en una separata del 17 de marzo, vamos a ver las estrategias que tomó la provincia, que declaró zona de alerta y vigilancia epidemiológica permanente a la provincia de Catamarca, mientras dure este riesgo, y asoció lo que, bueno, por un lado tomaba COVID y dengue. También se amplió el COE, el Comité Operativo de Emergencia, para poder abordar y hacer el análisis y la investigación de todo lo que es COVID. Aprobó el protocolo de prevención que elaboró la provincia para el caso COVID, y acá está el algoritmo que trabajó la provincia para el manejo de todos los contactos. Y vamos a ver que se refleja que ante un contacto sintomático se hace vigilancia, es decir,
lo divide, lo clasifica en contacto sintomático y asintomático. Cuando el contacto es asintomático, vamos a ver que hace vigilancia por 14 días de esa persona que estuvo, se supone, sujeto a una exposición del virus, y hace todo un relevamiento epidemiológico de esa persona. Si aparece, bueno, y después se trabaja en la provincia sobre el autoaislamiento, se reporta el dato a la Dirección de Epidemiología y comienza a actuar como caso sospechoso. Si hay síntomas en el sujeto, o en este posible caso, ¿qué hace? Se lo deriva para que se haga el aislamiento social y preventivo en el domicilio, se asegura que se toma esa muestra la puede tomar generalmente en el Malbrán, y la muestra va al Laboratorio Central del Ministerio de Salud. Todas las muestras están ahí porque la provincia comenzó a hacer los análisis ahí, y de acuerdo al resultado, si da positivo, se hace el control y el tratamiento sintomático que corresponde. Los 3 lugares de referencia para si requiere hospitalización son la maternidad provincial, el Hospital de Niños y el Hospital San Juan Bautista, y si el caso da negativo, obviamente es descartado como caso de COVID-19. Bueno, acá hay un algoritmo muy similar al otro, ya que es todo el plan de contingencia que tiene y que elaboró la provincia, en el caso de cómo tratarlo, y vemos que interviene el SAME, que es aquel que se va a encargar de toda la derivación y el traslado del paciente y de la muestra también, en el caso que sea necesario tomarla. Los controles preventivos se hacen en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán, que es nuevo y se inauguró el mes pasado en nuestra provincia, y que está abocado exclusivamente para las enfermedades respiratorias COVID-19, aunque recibe otro tipo de patologías, de urgencias, pero es el hospital por excelencia que se creó para abordar este tipo de patologías. La modalidad que adopta la provincia es testeos a todas aquellas personas ingresantes y casos sospechosos. La técnica que utiliza es el hisopado nasofaringeo, que es el que está estandarizado a nivel nacional, y el laboratorio lo trabaja a nivel del Laboratorio Central del Ministerio de Salud. ¿Cómo se hacen los testeos? Bueno, toda persona, o sea, la provincia está bloqueada. Cualquier persona que ingresa a nuestra provincia tiene que cumplir estas pautas. Es decir, al ingreso, ya sea que sean personas que vienen a prestar algún servicio o quieren ingresar a la provincia, debe notificar o debe avisar que va a entrar a la provincia. Lo mismo en el caso de camionero, como lo remarco acá. En el caso de camioneros, la toma de muestras se hace en la estación de servicio, en la acción de la ruta 38. En el otro caso, que sea cualquier sujeto, que repito, que no sea camionero, va al Hospital Malbrán. Lo mismo que cuando los sujetos son repatriados, se debe testear al ingresar a la provincia y deben aguardar y resguardarse en un aislamiento preventivo. ¿A quién no se realizará testeos? A aquellos reingresantes que esos directamente entran en cuarentena, obligatoria de 21 días, ¿sí? Los que entren por más de 24 horas, sí o sí la provincia va a realizarles el testeo y los mantiene en aislamiento domiciliario, y si no es necesario en el Malbrán. ¿Qué otras estrategias y recomendaciones ha implementado la provincia? Ha tenido básicamente 3 ejes. Una es la vigilancia bien intensificada y la detección oportuna. En ese caso otorgó licencia extraordinaria y preventiva a todas aquellas personas que provengan de lugares de circulación viral. Deben mantener este aislamiento en domicilio, sin asistencia a lugares de trabajo. Se implementó la planilla de investigaciones de sintomáticas y que lo vincula con el examen a toda persona ingresante a la provincia. También hizo articulación con la delegación de la ANAC, delegación Catamarca, para todo lo que es ingresantes vía aérea, y con Gendarmería Nacional y Policía de la provincia para cerrarla en todos los lugares fronterizos.
articuló con el Ministerio de Cultura y Turismo para socializar todas estas medidas de prevención a nivel comunitario, articuló con la Dirección de Transporte para socializar y entregar todas las medidas y material de difusión y prevención, y con el Ministerio de Comunicación. En cuanto a la prevención, lo mismo, hizo articulación con educación y a nivel Universidad Nacional de Catamarca para que socialice todas estas medidas de prevención que se han adoptado, hizo difusión del material y recomendaciones. Y en la organización asistencial, vemos que tanto en el sector público como en el sector privado tienen que adecuarse a este algoritmo que tiene la provincia del Ministerio de Salud para poder hacer el seguimiento de todos aquellos casos sospechosos o aquellas personas sintomáticas con algún nexo epidemiológico. Básicamente, eso es las medidas que se han tomado. Lo importante es destacar que las estrategias hasta ahora han resultado bien efectivas, porque la provincia se mantiene, repito, con ningún caso confirmado, los casos sospechosos se han testeado y hasta ahora han sido negativos, y el circuito se ha ido aceitando, por supuesto, a medida que ya los procesos se van repitiendo y se los hace con mejor estandarización. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, eso me lo van a ir informando. Bien. ¿Cuánto tiempo hay para responder? Licenciada, allí le enviamos la Sí. consulta Sí. que realizaron. Acá, sí. Acá Carla pregunta por qué la OMS tardó tanto en declarar pandemia mundial. La verdad que yo creo que no dimensionó la importancia, la trascendencia o la gran virulencia de este virus, porque la verdad que sí se demoró mucho, a pesar de los alertas que hubo a nivel mundial. Fue muy cuestionado esto por el mundo, de por qué, fíjense que la pandemia termina decretándose en marzo, cuando ya muchos países, habíamos visto, estaban con casos de coronavirus. Fue una lentitud que tuvo la Organización Mundial de la Salud, que bueno, está en investigación. Hubo países que han cuestionado mucho este accionar de la OMS. Pero bueno, no está estudiado por qué. ¿Por qué se demoró tanto así? Yo creo personalmente que subestimó el problema, no le dio la importancia o la trascendencia, no pensó que iba a ser de esta magnitud, aunque China había avisado. Acá hay otra pregunta. El gobierno hace una semana, dice, anunció que las provincias que no tenían casos desde hace 15 días entran en una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre esta etapa y la anterior en la cual estábamos cursando? Bueno, esto lo pregunta Manuel. En realidad, nosotros, en nuestro gobierno, está en distanciamiento. O sea, nosotros tenemos una realidad, si bien nos adecuamos a las pautas nacionales, nosotros, al tener otra realidad sanitaria, hemos estado, como el gobierno ha estado permisivo en ciertas cosas, y vamos a ver que tenemos otro tipo de circulación que no ocurre en estas provincias. Si bien se flexibilizó la apertura de comercios, se flexibilizó bancos, siempre hay que mantener ciertas pautas como son el distanciamiento social, el uso de barbijo, algunos lugares donde uno tiene que acceder con turno, hacer la cola afuera en los lugares donde va a acceder. O sea, nuestra provincia estuvo con ciertos permisos distintos a otros lugares donde hay circulación. Acá no tenemos circulación, entonces por ahí no tenemos el parámetro de la misma realidad sanitaria. ¿Cómo se realizan los testeos en nuestra provincia? Pregunta Camila. En nuestra provincia los testeos son como a nivel nacional, nasofaringios, se toma un hisopado, donde obviamente el profesional de la salud está con todo el equipo de protección personal,
al paciente se le toma la muestra de todo ese caso que es sospechoso, se toma la muestra, y esa muestra es llevada al laboratorio central que funciona en el Ministerio de Salud, y ahí ya se analiza en la provincia, no hace falta mandarla al Malbrán a nivel nacional. Pero el hisopado es nasofaringio, repito, se entra por nariz y se toma ahí la muestra por parte del personal del equipo de salud. Otra pregunta. ¿Por qué en Catamarca, Dora pregunta, no tenemos COVID-19? Bueno, yo creo que creo que se han hecho estrategias, a ver, en forma temprana. La provincia hasta el día de hoy, para acceder, o sea, la provincia ha hecho un sellado, un vallado, como también lo han hecho otras provincias, repito, o sea, no somos la única. Muchas, casi todas las provincias están con un cerramiento para que cualquier persona que quiera ingresar, hacer los testeos y los controles de prevención. Nuestra provincia lo tiene definido y lo está llevando a cabo de manera estricta. Yo creo que eso influye mucho en evitar que ingresen. Al no tener nosotros circulación viral, por supuesto, todo lo que venga va a ser de afuera. Si nosotros somos firmes en mantener este vallado y este cerramiento, bueno, es poco probable que tengamos casos, pero bueno, hay que ser firmes en esta política y en esta estrategia de salud, que hasta ahora viene dando resultados, por supuesto. No sé si hay más preguntas. Dice, la cuarentena tiene como, Emanuel pregunta, ¿la cuarentena tiene como fin no alterar el sistema de salud o evitar la propagación de contagios masivos? No, o sea, a ver, la cuarentena, básicamente el origen de la cuarentena y el objetivo es, fue en su comienzo y sigue siendo, o sea, evitar la exposición a esta circulación viral que podamos tener y a su vez ayudar al sistema de salud que se vaya preparando para poder dar respuesta a los casos que se puedan presentar. O sea, lleva como dos grandes pilares. Es dar tiempo al sistema que se prepare, pero también evitar que haya contagios en lugares de circulación. Esos son los dos objetivos principales que se ha tomado a cabo en esto de definir las cuarentenas. Bien. Creo que estamos ahí con las preguntas. Bien. De los que me han pasado. Perfecto. Bueno, en primera instancia agradecer a la licenciada Bettina de Anda, excelente la exposición. Es muy importante este tema porque son datos oficiales, y por eso por un lado, porque recibimos mucha información de todo tipo de lugares sobre la temática y a veces confunde mucho a las personas, y por otro lado saber fehacientemente qué es lo que se está haciendo de la provincia para prevención del COVID-19, que también es importante porque por ahí pensamos que esto solamente es cuestión de suerte. Así que es muy importante, agradezco muchísimo a la licenciada, excelente la exposición. Bueno, le agradezco y le agradezco a todos ustedes que nos han acompañado, a los que lo vienen haciendo a lo largo de todo este ciclo, porque hay muchas personas que nos acompañan todos los jueves, invitarlos a los que lo sigan haciendo, y a todos los que han entrado por primera vez, que se conecten, y vamos a seguir con estos videos seminarios. Tenemos 2 programados para este mes, así que bueno, muchísimas gracias, los esperamos el jueves que viene a las 18 horas, y ya saben, hay que entrar a partir de mañana a la página de nuestra facultad para poder inscribirse y poder participar. Creo que esto es un tema muy importante para que nos podamos realmente conocer cómo son las situaciones que vivimos en nuestra provincia y en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves.